primero los elementos esenciales para realizar o, o cuál es la jerarquía de las leyes. Segundo, la historia, una breve síntesis de la historia de la LOI y luego entraremos a, a nuestro tema. Eh, Bien, compañeros y compañeras, em, hoy, esta noche, estamos tratando sobre los derechos del magisterio. No vamos a tomar en cuenta todavía los derechos de los estudiantes, de los derechos de padres de familia y derechos de la comunidad, que es lo que tiene la LOI. Bien, al final, compañeros, desde la exposición, ustedes pueden hacer las preguntas. Entiendo que hoy día vamos en honor al tiempo y al final de semana, entonces vamos a ser un poco más cortos que el día de ayer. Bien, iniciamos, compañeros. La Constitución en el artículo 425 nos da un orden jerárquico de toda la normativa legal de nuestro país. En primer lugar y en la cúspide está la Constitución como órgano madre y director de todas las demás leyes y normativas. Segundo, vienen los tratados internacionales, tratados y convenios internacionales. En el caso nuestro, tenemos también, observamos mucho sobre los tratados y convenios de la OIT. También sobre los convenios sobre la ley intercultural bilingüe, por ejemplo, tenemos en ese aspecto sobre el tratado sobre los pueblos y nacionalidades. Luego tenemos leyes orgánicas. Aquí tenemos que nosotros distinguir las leyes orgánicas de las ordinarias. Una ley orgánica es superior a la ley ordinaria. La LOI es orgánica. ¿Por qué? Porque necesita tener como más atención, más análisis y los fundamentos para esa ley son mucho más estrictos. Está pegado no solamente al derecho nacional, sino también universal. Y eso es lo que le da esa categoría y eso es lo que tiene nuestra LOEI. Luego vienen las leyes ordinarias. Son de menor jerarquía. Una ley orgánica es superior a la ordinaria. En cuarto puesto están las normas regionales y las ordenanzas distritales. Entonces, una ordenanza distrital no puede estar por encima de la ley, no puede estar por encima de la Constitución. Tenemos los decretos como en quinto puesto, los decretos y los reglamentos. Por lo tanto, si nosotros hablamos de inconstitucionalidad de un reglamento, quiere decir que está oponiéndose a las otras normas, a las leyes orgánicas y a la Constitución o también a los tratados internacionales. En sexto puesto vienen los acuerdos ministeriales. Luego vienen las resoluciones. Eso ya está casi en la base. Y por último vienen los oficios, las circulares, etcétera, etcétera. Esos son de menor jerarquía todavía, de tal manera que no podemos nosotros, o ninguno de esta normativa puede irse por encima de la normativa superior. Eh, ¿Qué sucede entonces, compañeros? Nos toca conocer ampliamente si es que estos elementos, este artículo o esta ordenanza está conforme con la Constitución.
eh, la misma que dice que nosotros debemos obedecer solo aquello que está normado en la Constitución y en la ley que los rige. No puede usted obedecer algo que está en contra de eso o que no está escrito. Y entonces nadie le puede seguir un sumario, nadie le puede pedir una sanción. ¿Por qué? Porque aquello que están solicitando no está reglamentado. Si usted le dice o pide a aquella persona que está pidiéndole una acción, le dice, por favor, deme en qué lugar de la ley y la constitución está este pedido y yo le cumplo. Y no le podrán decir absolutamente nada ni lo opuesto, ¿sí? Entonces, entramos a la LOI. Compañeras, habíamos dicho que la LOI es una nueva ley orgánica. Antes teníamos la ley de educación, ayer habíamos dicho la ley de educación, pero también teníamos la ley de carrera docente y escalafón del magisterio, que fue abolida esta última cuando se elabora la LOEI. Pero, ¿cuál es el origen? Aquí es importante conocer que una vez que fenece una constitución y se da origen a una nueva, todas las leyes anteriores deben ser derogadas, ya no existen. Debe elaborarse una nueva ley y en este caso, una vez que en el 2008 se aprueba la nueva constitución, entonces se empiezan a elaborar las leyes. Em, desde el 2010 se comienza a elaborar la constitución, la aprobación, pero, ojo, antes de eso, en el 2008, había el magisterio, fue hacia Montecristi con los artículos sobre la educación que deben constar en este cuerpo legal, en este cuerpo madre, que es el capítulo de la educación que está inserto en la Constitución, lo que llevó el magisterio hacia Montecristi, y en este caso, encabezado por la Unión Nacional de Educadores. En ese entonces, teníamos como nosotros teníamos un asambleísta que elaboró esta parte y era Jorge Escala. También era Cecilia Jaramillo. Dos maestros y el uno de, de educación superior y básica y el otro de educación superior. Entonces, teníamos esos respaldos y teníamos entonces la facilidad para ingresar. Y muchos transitorias ingresaron también a la Constitución, que luego fueron plasmados en el OI. En el 2011 se aprueba la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Para esto también se recibieron muchos aportes desde instituciones privadas, pero también desde el magisterio. Debemos entender que 40 artículos de la LOEI fueron vetados, no por la Asamblea. La Asamblea sí lo aprobó. Fueron vetados por el gobernante de turno. Y entonces tenemos la ley del 2011 que rigió hasta cuando hubo las reformas. Estos, para las reformas, una vez que ya se aprueba y se quitan esos 40 articulados que son en la base, básicamente eran los derechos del magisterio, entonces la UNE comienza nuevamente a intentar las reformas
Y es así cuando el 8 de marzo se presenta en la Asamblea Nacional un anteproyecto, el 8 de marzo del 2012. Para esto se consigue el respaldo de más de 175,000 firmas, que era lo que se necesitaba como iniciativa popular para que pueda acoger la Asamblea Nacional. Desgraciadamente, ese año y esos diputados de ese entonces no lo observaron. Fue entonces la decisión de los maestros en donde se insistía mediante marchas, mediante movilizaciones, que haya esas reformas. Es así que en el 2015 se reforma por primera vez, pero desgraciadamente eh, con artículos más lesivos en contra de los derechos del magisterio. Y eh, eh, se aceptó solamente la solicitud que venía desde el Ministerio de Educación y de un gremio creado en ese entonces. No lo que decían, no lo que pedían, no era la aspiración de los maestros de ese entonces. Sin embargo, se insiste en presentar cada vez nuevos anteproyectos. Es en el cambio de gobierno del 2017 donde se acoge, se presenta, y para esto hay 18 anteproyectos desde, que venían desde diferentes organizaciones sociales y diferentes bancadas. Para esto, mucho más antes, desde el instante que hay un cambio en la política nacional, cambio de gobierno, se solicita a la UNE con Raúl Tello, el asambleísta Raúl Tello, que acoja nuestro pedido. Junto en sus oficinas y en las de la UNE, eh, habíamos acogido, y él acoge toda la investigación que habíamos hecho. ¿Cómo se construyen esos artículos? Primero, lo que se había, esa lucha que había iniciado desde Montecristi o desde el 2011, toda la aspiración del magisterio se recoge, pero no solo mediante visitas institucionales de todas las instituciones de todo el país, costa, sierra, oriente, Galápagos. Se fue recogiendo poco a poco qué era lo que estaba pasando. La dinámica institucional era rápida, cambiaba día a día y se tenía que actualizar cada vez los articulados. Pero también se toma en cuenta a los estudiantes. ¿Qué quiere el estudiante de su maestro, de su docente? ¿Qué quiere el padre de familia? Y ahí fue la visita en las reuniones con comités de padres de familia, pero también encuestas en la calle, en los mercados, en todo sitio, en organizaciones sociales, y se fue recogiendo todo eso, todos esos elementos. Eso es lo que se presenta Raúl Tello, pero también necesitábamos ver qué es lo que más, qué es lo fundamental. Y ahí entonces se estructura. Para elaborar una ley se debe tener, primero, fundamentos filosóficos. La UNE, mejor dicho, la LOI, tiene los fundamentos axiológicos, fundamentos psicológicos científicos. En este aspecto va el ámbito psicológico y el ámbito sociológico, el ámbito pedagógico. Fundamentos también técnicos. Ahí vienen las didácticas, vienen los otros elementos, la evaluación, etcétera, etcétera. Entonces, todo ese conocimiento se tuvo que plasmar en articulados y se elaboran 142 artículos que fueron presentados entre los 18 anteproyectos de las otras bancadas y organizaciones sociales.
Pero sí nosotros habíamos, como fuimos los primeros en presentar esto, habíamos visto cómo eh, eh, algunos anteproyectos tenían prácticamente copia de lo que teníamos nosotros. Sí hubo algunos que eran lesivos, no solamente a los derechos del magisterio, sino a la misma Constitución, al mismo Estado, pero seguíamos avanzando. Teníamos entonces compañeros, allí sí debo reconocer también la labor de Raúl Tello y de Eduardo Colala, un maestro abogado que nos ayudó en esto. El tiempo, como le digo, fueron varios años en los que tuvimos que construirle. Al final, compañeros, en la sesión del 9 de marzo sí, el 9 de marzo del 2021, ya se aprueba las reformas a la LOEI. Lógicamente no estaban los 142 artículos puros, algunos los dejaron, pero los que más avanzamos habíamos conquistado el 90% de las aspiraciones del magisterio. En ese momento la derecha y grupos que estaban interesados en que los maestros no tengan los derechos, sobre todo en las horas laborables, el escalafón, etcétera, etcétera, que habíamos perdido en el 2015 el escalafón y que con las reformas del 2021 nosotros volvimos a recuperar. Entonces, en ese momento se presenta en la Corte Constitucional el pedido de inconstitucionalidad. Sin embargo, el 11 de agosto del 2021 se da la primera sentencia de la constitucionalidad de las reformas. Y se insiste nuevamente con otro gobierno y que no solamente sean unos artículos, sino que sea toda la ley. Y en el dictamen de la Corte Constitucional el 20 de mayo del 2022, después de 2 huelgas de hambre, porque para que haya la constitucionalidad, el magisterio tuvo que irse a 2 huelgas de hambre. Y en este caso, compañeros, debemos reconocer también que en estas 2 huelgas de hambre intervinieron estudiantes y padres de familia para reforzar y defender aquello que se había alcanzado. El dictamen fue unánime. Se ratifica nuevamente esa constitucionalidad. Y entonces, hoy, compañeros y compañeras, tenemos lo que tenemos hoy, pero nos falta todavía. Debemos decirles sinceramente, tenemos que seguir en la lucha, tenemos que seguir lo que insistimos en la unidad. ¿Qué hemos alcanzado en los derechos docentes? Compañeros, la Ley Orgánica Intercultural Bilingüe Intercultural hoy establece derechos fundamentales para los docentes del sector público. ¿Qué significa para los docentes del sector público? Los que estamos con el sistema eh, de, eh, de, en el fiscal, pero también están los de fiscomisional y los municipales. Como la Constitución le dice que los maestros de educación privada deben ser legislados mediante el Código de Trabajo, entonces con ellos eh, lo que es el ámbito general para estudiantes y padres de familia, eso rige para ellos. Pero en cambio, para los docentes es el Código de Trabajo. ¿Qué hemos ganado? El desarrollo profesional, compañeros. Para eso nosotros debemos tener el acceso gratuito a la capacitación
formación continua y mejoramiento pedagógico. No en vano el ministerio convoca a los cursos online o lo que sea, pero estos deben ser gratuitos. Antes nos estaban cobrando desde el ministerio, porque uno de los fundamentos de la ley, de las obligaciones del Estado es ese, el capacitar a los estudiantes, a los maestros, como un fin primordial para mantener la calidad de la educación. Otro, compañeros, que debemos defenderlo muchísimo es la libertad de expresión. El hecho de que nosotros podemos expresar libremente nuestra opinión de conformidad con la Constitución. No puede ninguna autoridad decirle o sancionarle a usted por pedirle una aclaración en alguna normativa o alguna disposición de cualquier tipo de autoridad. No puede sancionar porque usted está en esa libertad de expresión. Si usted, lo que les decía ayer, si usted desea asistir o hablar de su gremio, no pueden impedirle, porque usted está en libertad de expresar sus ideas si no hace daño absolutamente a nadie, ¿no? Tampoco pueden imponerle ideas que no son suyas y que elabore aquello que no está en la Constitución ni la ley. Entonces, esa se confirma la libertad de expresión y de actuación. Hemos ganado también, hemos reconquistado los incentivos, no todos los incentivos, debemos ser honestos, pero sí un reconocimiento monetario y le pusieron o no monetario, nosotros pedíamos monetario. Entonces ellos le ponen o no monetario por sus méritos y aportes que sean artísticos, deportivos o educativos, ¿no? Está obligado el Ministerio de Educación a reconocer toda la actividad laboral de los maestros, toda iniciativa pedagógica. En relación, lo fundamental, el debido proceso. Compañeros y compañeras, en el debido proceso, en el articulado sobre este tema, está escrito cómo debe ser ese debido proceso. Miren, en el debido proceso nosotros sabíamos, y dice la LOEI, que para juzgar una vez que se establece un sumario o hay una denuncia, este proceso debe ser llevado por abogados y de preferencia maestros que hayan trabajado en las aulas, abogados. No es el distrito no puede ser juez y parte. Si el distrito hasta el momento este elemento no obedece, no cumple el Ministerio de Educación porque tampoco dota de los abogados a los distritos. Y ahí hay una violación, compañeros. De ahí es lo que viene el reglamento, que eso permiten ellos, pero es un reglamento nada más. Eso estamos pidiendo. Esa es una parte de la inconstitucionalidad del reglamento. Hay una garantía del debido proceso. En todos los procedimientos que se establezcan los derechos u obligaciones, tanto de maestros como de estudiantes y padres de familia. Un padre de familia no puede a usted denunciarle si es que no tiene las pruebas. Y usted no puede defenderse si es que tampoco ve las pruebas. ¿Cómo se defiende? Muchos de ellos en algunos distritos no quieren. Usted no, solamente tiene que venir a defenderse, pero defenderme en función de qué o de quién.
qué es lo que me dicen que he hecho para poder reunirme y deben elaborar y deben llamarle con el tiempo requerido para que usted pueda reunir los elementos necesarios para su defensa. También tenemos los derechos laborales y el bienestar docente. Aquí habíamos hablado el día de ayer también sobre el sindicalismo, ¿no? Y esto está pegado a este aspecto del sindicalismo. La estabilidad laboral y sus derechos son, compañeros, parte de los principios universales del trabajador. Entonces, no estar en la Constitución y esta parte está en la Constitución. De ahí que, compañeros, para la movilización de un docente, no puede decirle, usted de aquí sale de esta institución y se va a la otra sin haberle consultado. A usted tiene que consultarle y usted tiene que dar su aprobación para poder salir, para poder movilizarlas, ¿no? Muchas veces los maestros no conocen este tema. Y entonces, cuando le movilizan, no saben por qué. Ojo, según el derecho internacional, el rato que le movilizan hacia otro lado, quiere decir despido intempestivo. Entonces, por ese lado, nosotros les hemos amparado la estabilidad laboral de los maestros y maestras. De ahí tenemos el gozar la estabilidad y el pleno reconocimiento. Pero ¿por qué esa estabilidad laboral, compañeros? Un maestro que no tiene estabilidad laboral, no tiene no tiene la eh, garantía de continuar la paz interior, la paz de un maestro, de un trabajador, para poder entregar todo lo suyo hacia los estudiantes. No puede hacerlo porque está pensando de pronto que esta acción me quitará el trabajo. Si no hago esto, me quitará bien el chantaje, la sobrecarga laboral, viene el acoso laboral, viene los otros elementos en contra del trabajador. Entonces, aquí, compañeros, nosotros tenemos que exigir esa estabilidad. Parte de tener un buen clima laboral, el tener paz y respeto en el aula y en la institución, es parte de mi bienestar para yo poder entregarme absolutamente todo. No puedo, lo que yo manejo son seres humanos, no son papeles. Los seres humanos necesitan de mi estabilidad emocional. Si yo no tengo estabilidad emocional, difícilmente puedo entregarme a los estudiantes, a otros seres humanos de menor edad y que necesitan de mi presencia, de mi dirección. Esa es una parte de lo que nosotros habíamos visto y está en la justificación de la LOI. Luego viene la remuneración justa. Las luchas que habíamos tenido, yo les decía el día de ayer, cuando vino la dolarización, en cuánto se dejó el sueldo, ¿no? Y luego, lógicamente, venía, ¿no? Se equipara equipara salarialmente para un sector público o todos los sectores públicos, con excepción de salud y educación. Entonces, compañeros, ese es el derecho, nosotros clamamos ahí a la igualdad, al derecho de la igualdad consagrado en la Constitución. Una remuneración justa, a igual trabajo, igual remuneración. Ese es el principio, compañeros y compañeras. Entonces, ahí decíamos, debe haber una remuneración de acuerdo a la experiencia, a la solvencia académica y a la evaluación de desempeño. Son varios elementos ahí. ¿Qué significa?
ahí se recupera nuevamente el escalafón que habíamos perdido en el 2015. Entonces, en este escalafón también se cubre a los compañeros de contrato. Antes de las reformas, el compañero de contrato no tenía ninguna categoría. Podían darle cualquier sueldo mediante el contrato que estaba bien hecho. No estaba en contra de la ley porque no había algo que le respalde. Y entonces nosotros habíamos visto la realidad. Primero, en algunas provincias había compañeros bachilleres en lugares de difícil acceso, ¿no? Había compañeros bachilleres. ¿Qué necesitábamos? Que el maestro se profesionalice. Nosotros decíamos, no estamos en contra de que haya personas con diferentes títulos. Ellos no tienen la culpa. La culpa lo tuvo el sistema. ¿Quién hizo esto? Entonces, debemos nosotros amparar a todos ellos ahora. De ahí que necesitamos entonces la profesionalización de todos esos títulos. Es lo que estamos haciendo hasta este momento. Luego se necesitaba también que los maestros de más años tengan sus categorías. Y está establecido, compañeros, si es que no hay ascensos, no es culpa de la LOI, es culpa del reglamento. Pero ¿qué sucede? También podemos decir que los maestros estamos desunidos. Si nosotros nos unimos, compañeros, conseguimos. Miren, la LOI dice que el 6% del Producto Interno Bruto debe ser destinado para la educación. Ahí tenemos para que ingresen todos los maestros y maestras que requiere cada institución. Ahí tenemos para los ascensos de categoría, tenemos para la infraestructura escolar, tenemos para la tecnología que requieren nuestras instituciones. Necesitamos los maestros de especialización tecnológica para que ellos puedan insertar en el mundo nuevo a nuestros estudiantes, ¿no? Y dirigirles en una forma científica. Pero eso no se cumple. ¿Por qué? Porque cada vez viene cada gobierno, viene cada ministro y simplemente con cualquier pretexto sigue quitando el presupuesto de la educación. Hoy están con la salud y educación. ¿Por qué? Porque son sectores sociales donde ellos dicen, esto es gasto, no es inversión. Recordemos ayer lo que decíamos, Rusia le considera y le consideró como inversión el dar los presupuestos para la educación. Desde otro sector, en cambio, le dicen, es un gasto. No es un gasto, es una inversión en el futuro y en el presente de todo país. Acá también entonces viene la inclusión y respeto, compañeros. En la anterior LOI, antes de la reforma, decía que el maestro tiene que respetar al estudiante y al padre de familia, pero no había para el docente. Y es así que el acoso laboral, cuando se quería defender, simplemente no teníamos este artículo. Le insertamos también, porque la inclusión y respeto es parte de la dignidad del trabajador, pero también es un ámbito muy esencial para establecer el buen clima laboral. Tenemos la participación y desarrollo profesional. Aquí vienen los concursos de méritos, la libertad de asociación, el gobierno escolar y el bienestar social. En este concurso de méritos y oposición, compañeros, tanto para directivos, habíamos puesto directivos institucionales,
distritales, zonales. No se les debe a dedo, compañeros. Debe haber concursos de méritos. Um, para ingresar al magisterio también, pero ahí no hay una trampa, compañeros. Las trampas las crean mediante acuerdos ministeriales, mediante reglamentos, y estamos viendo que eso no está correcto, no es constitucional, no es legal. Sin embargo, insistimos, la división del magisterio, esto se está como normalizando y estamos aceptando. Por otra situación, por otra parte, le obliga al Estado, al Ministerio de Educación, todos los años, antes de iniciar un nuevo año escolar, debe convocar para ingreso de nuevos docentes. ¿Por qué? Porque durante el año escolar hay maestros que se han jubilado, hay maestros que han abandonado las aulas, hay maestros que han fallecido, etcétera, etcétera. Pero también hay otra situación, aumenta la población estudiantil. Cada vez somos más ecuatorianos, hay más niñez, hay más juventud. La necesidad, el mundo es tan dinámico que lo que estuvimos conociendo hace unos minutos, hoy ha cambiado. Para eso se necesitan maestros de especialización y para eso es lo que está ahí el concurso de méritos y oposición que debe darse cada año de acuerdo a las necesidades del Estado, no a las necesidades de ningún gobierno ni tampoco del ministerio. Necesitamos entonces eso rescatarlo. La libertad de asociación, la Constitución nos da el derecho a la libertad de pensamiento, de tener ideologías, y aquí se ratifica nuevamente. Yo puedo estar en este sitio o puedo estar en el otro, pero no pueden a mí impedirme. Puedo ser parte de este sindicato o de este gremio, pero no pueden obligarme a ser parte de uno que está destinado o que le exige el distrito o que le exige el Ministerio de Educación. Somos parte de un gobierno escolar y también aquí en relación al bienestar social, nosotros tenemos derecho a una salud integral, derecho a los permisos para ser atendidos cuando estamos enfermos, sin que nosotros tengamos que dejar algún reemplazo o por maternidad. Qué bonito, le dice, no, la compañera se fue a, a tiene permiso de maternidad, entonces los demás maestros o una maestra cojan la carga horaria de ellos, no compañeros. Él tiene la obligación, la autoridad institucional de gestionar en el distrito y el distrito tiene la obligación de enviar un maestro de reemplazo. ¿Quién paga? Paga el Estado, no la maestra, no el maestro que se ha enfermado. Eso lo hemos conseguido y está también en la ROCEP. Eh, las licencias y permisos que les había dicho, tenemos también el derecho de maternidad, el de paternidad, también el de la adopción, de la enfermedad y calamidad doméstica. Y esto, compañeros, no solamente está en la LOEI, está también en la LOCEP. Ojo, compañeros, para el magisterio, la ley orgánica que nos rige, la prioritaria, es la LOEI, no es la LOCEP. La LOCEP es para el personal administrativo, no para los docentes. Un rector que fue profesor de aula
o un director que fueron profesores de aula y que se les encarga, ellos sí están regidos por la LOCEP, más no el profesor de aula. Cuando nos quieren sancionar tomando en cuenta como prioritario la LOCEP, compañeros, ellos están en contra de la Constitución y de la misma LOCEP. La LOCEP le dice en uno de los artículos que la LOCEP rige a todos los empleados públicos, con excepción del magisterio y la policía, Fuerzas Armadas, a quienes estarán regidos por sus propias leyes. Ahí la misma LOCEP le da esa aclaración. Entonces, ¿qué sucede entonces? ¿Cuándo le tomamos a la LOCEP? En aquellos elementos que no se ha considerado en la LOEI. ¿Por qué? Porque muchas veces, como les decía, la dinámica social es muy activa y entonces hay que apoyarse. Aquello que me falta aquí, le pongo acá y eso me cubre. Pero los derechos, compañeros, los derechos del trabajador son irrenunciables, son inalienables. En este sentido, no pueden nombrar a una ley en contra de mi persona cuanto solamente nombrando y diciéndole para un acoso laboral, por ejemplo. En relación al acoso laboral, compañeros, ayer me preguntaban en qué artículo está, artículo 23 de la LOCEP, pero también tenemos la ley de violencia. eh, en esta ley de violencia se ratifica y se protege al trabajador contra el acoso laboral, algo que también tenemos nosotros enunciado en la LOEI. Habíamos hablado ya de la sectorización y traslados. Compañeros, cuando tenemos nosotros que conectarnos eh, nos obligan, nos dicen, usted tiene, me invento, ¿no? Me dice que el día de mañana tengo que irme a tal sitio y que debo mandar el link o el Google para que me sigan si efectivamente estoy yendo al sitio donde me dicen. Y le digo esto porque esto ya ha sucedido. Ellos no pueden hacer eso, compañeros. Si quieren que yo haga eso, tienen que darme el equipo necesario. Debe darme el Estado, no debe salir de mi bolsillo. El WhatsApp es personal, el teléfono es mío, no me ha dado nadie. Por lo tanto, aquello que me están mandando que haga en la noche, compañeros, no es legal. Eso es ilegal, compañeros. Si nosotros tenemos, aquí se habla del equipamiento ergonómico. ¿Qué significa, compañeras? En algún momento se estaba pensando que el maestro no, que el maestro debe estar solo de pies y que por lo tanto debe salir la silla. Y después decían que necesitan poner más espacio, más muebles para los estudiantes y el maestro no puede tener un escritorio. Nosotros les hemos dicho, eso no es real. Ustedes no pueden hacer eso porque es obligación de ustedes cuidar de la salud laboral de todos los trabajadores y trabajadoras. Por lo tanto, no puede haber un equipo que pueda lesionar a su persona. Si hay compañeros, compañeras que tienen enfermedades, discapacidades, compañeros, el Estado tiene la obligación de elaborar y de ambientar esos espacios para la libre movilización de los docentes, pero también de los estudiantes. O sea, aquí no se está cuidando solamente a un sector, sino a toda la comunidad educativa.
Las maestras parvularias deben también tener maestras de nivel inicial que tienen las lesiones después de la columna vertebral, el hecho de estar todo el tiempo parados, el hecho de no tener un sitio donde reunirse, una sala de profesores, eso es ilegal. Debe tener todo establecimiento, debe tener el espacio para que los maestros puedan realizar sus labores pedagógicas eh, correctamente. Si me obligan a estar en la institución las 8 horas, ¿quién me está obligando a eso? Tiene que darme el equipo tecnológico para que yo pueda realizar mi trabajo pedagógico. ¿Qué quiere decir? Yo pueda investigar en Internet, yo pueda elaborar el informe durante esos momentos. No puede, la autoridad no puede obligarme a que vaya a mi casa después de las 8 horas a elaborar esos informes porque al otro día tengo que entregarle a primera hora. No puede hacerlo eso, compañeros. Tampoco puede mandarle en las noches a que haga un trabajo mediante WhatsApp. Eh, Tenemos vacaciones, la seguridad social. En este caso, compañeros de vacaciones. Había un año, recuerdo, que el intento era de habernos con varias estrategias que se manejaban de algunos distritos y del mismo ministerio nos decían que hemos tenido tantos días de vacaciones y por lo tanto solamente querían enviarnos 8 días. Y después terminado los 200 días laborables, solo 8 días porque teníamos que regresar. Compañeros, ante esos abusos, nosotros hemos visto, el trabajador privado tiene 30 días. La Constitución le dice eso también. Por lo tanto, cogimos esa parte y dice textualmente, gozar de 30 días de vacaciones anuales eh, sin, sin pretextos para que les quiten. O sea, los 30 días. Pero también hemos puesto que aquel que quiere que trabaje extra tiene que pagar. Si me dice que venga yo antes de, o sea, terminado los 200 días laborables, 30 días tengo para mis vacaciones. Si alguien me dice que vaya a hacer, que haga algún trabajo, tiene que cancelarme porque son tiempos extras y nadie puede topar mi derecho, compañeros. Todos los maestros y maestras deben ser beneficiados con la seguridad social y la jubilación. Y en la jubilación también nosotros acogimos nuevamente el bono de jubilación que se dice ahora se llama un reconocimiento a la jubilación a los años de servicio. Tenemos el apoyo y protección también, tanto para los maestros como para los familiares con discapacidad. El maestro que tiene familiares enfermos que están bajo su responsabilidad y que pueda presentar los documentos de que así lo acrediten, que él es responsable de aquella persona, tiene que salir 2 horas antes de la jornada, de tal manera que pueda atender a a su familiar, a sus hijos. También debe tener una asesoría legal, el derecho del acompañamiento y asesoría gratuita en procesos sancionatorios. Y aquí, compañeros, aquí sí nos falta esta parte. Desde el Ministerio de Educación, como les decía, no está cumpliendo con aquello que le exige la LOI, el que tenga derecho, profesionales eh, en derecho para que puedan defender a los maestros o guiarles, ¿no?
Bien, aquí compañeros, nosotros tenemos entonces los derechos de los docentes están en la LOEI, en la ley en la LOCED, y que buscan garantizar el bienestar profesional. Eh, hasta aquí, compañeros, voy a cortar así hemos dado así en síntesis sobre estos elementos. Por lo tanto, voy a dejar ya este instante de el compañera Liz, si sería tan amable. ¿Hay preguntas? Eh, compañera Liz, bueno, parece que la compañera no puede. Las consultas, dice, los docentes particulares debemos dejar reemplazo de cita médica del IES. Compañeros, ahí, como les dije, los compañeros de los docentes particulares están regidos por el Código de Trabajo y tendría que hacer esa consulta en este cuerpo legal. Am, dice, en los distritos ya no existen docentes para reemplazo, dice que eras. Eh, los distritos pueden decir eso, compañeros, que les reemplace, pero eso es ilegal. Los compañeros tienen que coger entonces ese artículo que le dice que el distrito tiene que solucionar. Lógicamente, ellos dicen, no, es que tenían que hacer un proyecto para que puedan solucionar eventos eh, como estos. No, no, hemos visto que una circular, un acuerdo ministerial no está por encima de la ley, compañeros. Entonces, si no existen docentes de reemplazo, qué pena. Hay cantidad, hay 75,000 profesionales de la educación que están sin trabajo. De ahí escoja, señor director del distrito. En la institución educativa que dice yo el rector es capataz. Ya. Si es que es rector, director distrital, miembros de talento humano, sea institucional o distrital, están llamando la atención delante de otras personas, compañeros, eso puede ser parte de un acoso laboral. Está atentando contra su dignidad docente, de tal manera que usted sí puede reclamarlo, pero hágalo por escrito en una forma donde le acompañe cuál es el artículo que está pasando para que esta persona le dé la satisfacción también por escrita. Compañeros, si algo hago y si algo me hacen a mí, tengo que pedir que sea por escrito. ¿Por qué? Porque ese documento me va a servir para mi defensa o para la denuncia. Sea que yo denuncio este acoso laboral, porque eso, el hacer quedar mal ante los compañeros o en minutos cívicos o con otros colectivos compañeros, es parte de la violencia laboral. Es violencia laboral, que esto es parte de la ley de la violencia y que usted tiene que denunciarlo para poder defenderse, compañeros. Dice hay prohibición de dejar reemplazo por calamidad doméstica. Compañeros, si usted acójase a su derecho, tiene la ley, tiene la ley codificada, usted simplemente exija que se cumpla. Las famosas reuniones son justo en horas del almuerzo. La cuestión del almuerzo, compañeros, es un derecho, la alimentación es un derecho universal.
Compañeros, según la OIT, no pueden aumentarle media hora y mucho peor quitarle el tiempo del almuerzo. Ustedes tienen que pedirle muy cortésmente, porque eso también, compañeros, hay que saber cómo solicitar y exigir el derecho. Cortésmente, que ellos atiendan ese tiempo del almuerzo, que para eso está después de el almuerzo las reuniones. Y ese que dice la ley, pero los distritos, compañeros, si no nos reunimos, si no nos unimos, seguirán pisoteándonos en forma de misericordia y seguiremos nosotros lamentándonos de que hay una ley, pero los otros no cumplen. Somos nosotros los que debemos hacer cumplir. Um, Dice que se pasan 8 horas y no hacen ninguna actividad, de acuerdo. Si tiene 8 horas, compañeros, tienen, mire, ¿qué es lo que dice el artículo? eh, el anterior era el 117 sobre la jornada laboral. Ahora en la ley codificada está con otro número. Compañero, ¿qué dice? Primero, que el maestro, el docente, tiene que estar en el aula 6 horas reloj. Las dos restantes, en estas 6 horas reloj, ¿qué es lo que debe hacer? Primero, usted tiene 30 periodos, o sea, 25 horas pedagógicas. 30 periodos. ¿Qué significa? Las horas restantes o el tiempo restante, le dice, debe eh, eh, atender, primero, atención a los padres de familia, atención de deberes. Debe también usted eh, hacer los refuerzos necesarios con los estudiantes, subir las notas en el aula, reunirse, y quinto, reunirse con los docentes de su área. Son 5 horas, son 5 aspectos que son 5 horas o sea, una actividad por cada día. Eso es en la semana, compañeros. Las 2 horas restantes, ¿qué debe hacerlo? Puede hacer dentro o fuera del aula, pero si es dentro del aula debe tener los elementos necesarios para que pueda el trabajador realizar su labor. El trabajador no tiene la obligación de llevar las herramientas. Es el empleador el que debe dotarle de esas herramientas. ¿Qué quiere decir? Que si me obliga a tener 8 horas, debe darme la computadora, debe darme el internet, debe darme el material que necesito. ¿Para qué? Para investigación, para preparación de mis clases, para mi capacitación. No es para hacer los informes, compañeros. Si quiero hacer informes, bueno, lo hago. Pero eso era en la mañana, dentro de las 6 horas reloj, era para hacer los informes. Pero no avancé, bueno, puedo hacerlo ahí. Pero para eso necesito este material. Si no tengo este material, compañeros, tengo que exigir y tengo que exigir porque ese es el derecho, así lo establece la LOEI. Si no me dan, entonces, señores, por favor, que me dé por escrito que debo tener las 8 horas dentro de la institución. Ojo, el día de mañana no puedo dictar clases porque no he preparado clases. No he tenido los elementos necesarios. Por eso la LOI habla de bibliotecas virtuales en las instituciones educativas. ¿Por qué se dice bibliotecas? Bibliotecas virtuales para que investiguen los docentes, para que investiguen los estudiantes y, lógicamente, los padres de familia, o sea, la comunidad educativa. No tiene eso, la institución no puede obligarme a hacer algo que no me ha entregado las herramientas necesarias. Dice que la rotación en cualquier materia, compañeros, ayer habíamos hablado sobre el empirismo en la educación.
Lo referente a Internet, solo el rector tiene la clave, pues tienen que obligarle a que le pongan la clave en la computadora que usted maneja. Así de sencillo, no quiere darme la clave, no importa. La persona que conozca, póngale la clave para el Internet. ¿Por qué? Porque es mi derecho y es la obligación suya que me dé las herramientas necesarias. Usted me obliga a quedarme aquí, no hay problema, pero me da lo necesario. Um, yo les había contestado ya sobre lo otro, las fiscomisionales dan 15 días. Compañeros, las fiscomisionales también están regidas por la LOEI. Y si en horas complementarias los docentes nos toca estar con laptop sobre las piernas. Compañeros, eso no es el ámbito laboral. Están yéndose contra su derecho. Usted tiene que exigirle que le dé el, el, el escritorio necesario para tener su laptop. Ojo, no el laptop personal suyo, sino la laptop institucional, que usted le maneja, sí, que usted se responsabilice, sí, porque usted va a dejarle en la institución y entonces es la institución la responsable de eso. Para eso está el Internet. Yo simplemente todo lo que he trabajado subo a la nube y puedo tenerlo como respaldo mío en caso de que algo suceda. Si no nos dan compañeros, exija, porque tiene usted derecho. Mm, también dice que les mandan por WhatsApp. Compañeros, tiene ustedes tienen que exigir sus derechos. Dice para el minuto cívico, un paralelo participe, pero se puede decir o adquirir. A ver, no lo entiendo aquí. Dice, si una autoridad le envía por WhatsApp el sábado a todos y cada uno de los docentes, pero no, no, compañero, no puede. El señor rector tenía que haber enviado dentro de las horas laborables. Fuera de las horas laborables, tiene que pagar las horas extras. Así lo dice el artículo sobre la jornada laboral. Compañeros, no puede enviarle, tampoco le puede sancionar si usted no ha cumplido lo que es. Es mucho abuso porque está en su tiempo libre. Um, los docentes aceptan todo tipo de injusticias. Sí, compañeros. Desgraciadamente, esa es parte de la inseguridad, de la inestabilidad laboral y también de la falta de unidad de los maestros y maestras. Uh, dice que se trabaja a una altura de 3.800 sobre el nivel del mar, la temperatura ya. En este caso, compañeros, es el ámbito geográfico bastante difícil para ejercer la profesión docente. Tiene que verse de qué manera se puede contrarrestar las bajas temperaturas. O sea, en este caso, no puede quedarse las 8 horas, compañeros. ¿Por qué? Porque es alienante a su salud. Entonces, ahí sí a la autoridad se le hace firmar una carta de responsabilidad sobre la salud docente cuando la LOE le dice que usted debe tener el ámbito ergonómico necesario para su labor. Habíamos dicho también sobre el acoso laboral, sobre el abuso de las autoridades. Mm, un maestro dice, ganó un nombramiento en el 2020 en Quiero ser maestro 6, estaba en la unidad educativa de las Fuerzas Armadas, que pasó al Mineduc.
pero las autoridades nos dicen que nos quieren allí, es posible regresar nuestras partidas. En este caso, compañero, sé que las instituciones que estaban, las instituciones militares y policías que estaban, se fueron declaradas en alguna competencia como, como escuelas fiscales. Luego, con las reformas, vuelven a ser particulares. Los compañeros se les ha pedido, sé que se les pidió el que ellos puedan quedarse, pero tendrían que tener un nuevo contrato o si quieren pasar a órdenes del Ministerio de Educación. Esa es yo creo que ahí se debería hablar ya con el ministerio a ver cuántos compañeros están en esa situación y poder tener su estabilidad, a ver en qué sitio nos pueden estar dando eh, nuestro trabajo. Mm, sí, la niña dice, mi compañera dice, si la mamá es diabética, tiene 72 años. En este caso de los 72 años, compañero, está considerado como una persona, un adulto mayor. En este caso, está en el ámbito vulnerable. Ellos también tienen una ley especial en donde le protege a la madre, más todavía si es diabética, pero usted tiene que presentar todos los informes médicos, también exámenes con la edad y también el hecho de que usted sí ha declarado que la mamá está bajo su responsabilidad. Entonces, si usted es responsable de ella, lógicamente pero tiene que hacer la solicitud y tiene que informar en el distrito, compañero. Tiene que hacer todos esos trámites. Mm, dice, buenas noches, una pregunta, ¿un docente con nombramiento puede participar y ser designado para encargado directivo? Sí, compañero, sí, y según la ley dice 3 meses nada más, es con nombramiento provisional. Para eso está bien claro, compañero, en la LOI, son los de nombramiento. Pero si los compañeros han aceptado que sea uno de nombramiento provisional, no le quita ese derecho, porque para, eh, para nominar a un maestro debe haber una terna. Y si ustedes aceptaron y mandaron entre ellos el nombre y el compañero ganó, pues son por 3 meses, tiene todo el derecho. Mm, ¿Qué nos puede explicar sobre las hojas de ruta que presenta cuando se sale de la institución? Compañeros, si, nos estaríamos ampliando mucho. Eh, mm, Compañeros, cuando dice que deben ayudar cubriendo los reemplazos a los compañeros de citas médicas en horas libres, eh, eso, compañero, es su voluntad. Si usted quiere colaborar, no hay ningún problema, pero no pueden obligarle. Eh, Dice, justifican la carga curricular con planes, curricular extra con planes de ausentismo, de contingencia, cuando faltan docentes. ¿Es correcto? No es correcto. Es solamente parte de una circular y parte de una de un acuerdo ministerial. Como habíamos dicho, es una normativa inferior a la LOEI. ¿Hay permisos cuando se estudia? Sí, compañero, usted tiene derecho. Licencia por calamidad doméstica regula la LOEI, compañero, le enuncia la LOEI y le regula la LOCEP. Dice, cuando tengamos problemas en una institución educativa, debemos regirnos a la LOEI para poder defendernos. Sí, compañero, ese es su derecho.
Si a ver, si las autoridades no están cumpliendo con las horas pedagógicas, como se indica, ya. En este caso, ustedes tienen que, sobre la sobrecarga laboral, sobre qué es lo que tienen que hacer ustedes, simplemente presentar la queja al distrito, que luego siga también, si el distrito no ayuda, inmediatamente a la subsecretaría de educación para que se pueda atender esta queja, ¿no? Porque si se le dan más carga laboral, más horas de trabajo que las especificadas en la LOE, están yéndose en contra de la ley. Entonces, tiene que usted presentar el documento. Hora de ingreso, hora de salida, los la carga horaria suya, de ser posible de todo el personal docente, para que puedan haber una regulación, porque el hecho de que falten maestros no es culpa suya, es culpa del distrito. Entonces, es culpa de la autoridad educativa que tiene que solucionar eso. Usted no es el que tiene que atender. Usted tiene su grupo, tiene su carga y a ellos se debe. No puede dedicarse a solucionar los problemas administrativos, compañero. Am, Pueden sacarnos o permitirnos a las 15 horas salir al almuerzo cuando está establecido. Bueno, miren, en ese caso del horario de la alimentación, compañeros, tienen que hacerlo, les decía ya, derecho internacional, el derecho a la alimentación. Y para eso, compañeros, si es que me están impidiendo y me cambian los horarios, ellos están atentando contra mi salud. Ahí vienen las gastritis, ¿ya? Ah, bueno, que llaman al recreo, a reuniones. Una pregunta: dentro de las 6 horas puede tomar una hora para desayunar. Se entiende, compañero, que usted ya debe ir desayunado también. Lo que eh, puede tal vez, y lo que se acostumbra, es en algunas instituciones, es hacer el café en las horas de recreo. Pero mucho depende de la unión de los maestros, de la fuerza de los maestros, para poder mantener ese derecho a la alimentación, pero también tiene que buscar, o sea, que desde su casa cumplir lo que le da la norma, ¿no? El, Dice, si el inspector general puede nombrar un subinspector siempre y cuando haya considerado con el distrito. Mm, si una autoridad le pide algo sin escrito, por favor, exija que se lo haga por escrito. ¿Por qué? Porque si no hay escrito, no puede tampoco sancionarle. Ojo, si es que ese pedido, esa disposición está dentro de la ley, tiene que cumplirlo. Eso sí, compañero, tiene que cumplirlo. Si no está dentro de la ley, tiene que darle por escrito. Ojo, insisto, si está dentro de la ley, entre sus obligaciones, sí debe cumplirlo. Está escrito o no está escrito, porque está tácitamente inmerso en la ley. Pero si no está escrito, si está en contra de sus derechos, sí debe darle por escrito para que usted pueda defenderse. Dice, en mi institución es un escritorio para 2 docentes y nos solicitan organizar las carpetas de matrículas. Ahí, compañeros, ustedes tienen que exigir sus derechos sobre las herramientas que deben darle para su trabajo.
Am, dice, en la LOI dice que cada docente debe trabajar 25 periodos pedagógicos, ¿sí? Debe ser otras actividades que menciono, pero pasa que los docentes trabajan en instituciones donde hay docentes de especialidad y el distrito obliga a que cumplir los 30 periodos pedagógicos, incluyendo dichas áreas como ECA, cultura física, inglés. Ahí, compañeros, como les digo, es la cuestión del reglamento el que manda eso, que esa disposición, pero el reglamento por eso está pedida la inconstitucionalidad. Desde la UNE está pedida esa inconstitucionalidad y está acogida por la Corte Constitucional. Una compañera de educación parvularia dice cada año es un estrés ya que debido al número de niños, sí, 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 compañeros, en este caso, eh, nosotros atendemos, estamos asistiendo a la sobrepoblación en las aulas, en donde por, les decía ayer, por ahorro del Estado, no importa meter más estudiantes, no importa el que si el estudiante aprendió o no, simplemente viene la circular, viene la exigencia del distrito en que el estudiante tiene que tener tal nota, etcétera, etcétera. Pero esto es parte de este sistema de la educación que le permite el reglamento. Yo siempre voy en contra de ese reglamento, compañeros. Es para que cada uno de nosotros creamos conciencia. ¿Quién soy yo? Soy maestro, soy docente ecuatoriano, pero ¿qué tipo de docente soy? Compañeros, el maestro reproduce la ideología de la clase dominante. Así de sencillo. El maestro quiere entonces continuar formando ese tipo de gente que nos quieren que seamos trabajadores timoratos, miedosos, obedientes, sumisos, que agachemos cada vez que nos insultan, que nos van contra nuestra dignidad, o nos levantamos porque sí soy una persona formada, una persona que tengo criterio, que tengo conocimiento. Está en nuestras manos, compañeros. Eh, eh, insistimos, todos estos males, todos estos abusos de la autoridad, todos estos abusos desde el Ministerio de Educación y desde el gobierno, compañeros, no podemos decir, no podemos aislarle desde el gobierno. ¿Por qué? Porque obedecen políticas públicas que son venidas desde el exterior, desde el Fondo Monetario, desde el Banco Mundial. ¿Qué dicen el Banco Mundial? La estrechez del Estado. Ustedes oyen la estrechez del Estado. ¿Cómo se despide a empleados públicos? Pero los primeros fueron los maestros y siguen siendo los maestros. Y cada vez que nuestros compañeros de contrato o de nombramiento provisional salen, simplemente nosotros estamos callados, no levantamos la voz, no nos protegemos los unos a los otros, compañeros. Es hora entonces de nuestra formación y de la unidad, la organización, compañeros, pero esa organización va acompañada con la lucha. La lucha es la primera camino. Nunca ningún gobierno, nunca le ha dado absolutamente nada a en bandeja, no han dado a los trabajadores. Los derechos se ha conquistado con la lucha, movilizaciones, plantones, paros, huelgas de hambre. Para tener lo que tenemos, compañeros, había iniciado yo que se realizaron dos huelgas de hambre. En el 2011, en el 2021, fue la primera cuando quisieron declararla inconstitucional. Al año siguiente, cuando volvieron nuevamente a exigir, ya desde el gobierno de ese entonces, le declaró inconstitucional, se volvió otra huelga de hambre, compañeros.
Fueron duras, durísimas. ¿Quiénes lo hacen, compañeros? Están entregando la vida, pero muchos de ellos, compañeros, fueron maestros que eran de contrato, no eran maestros de nombramiento. ¿Y quiénes se beneficiaron? Fueron los demás, fueron todos. Muchos de ellos, compañeros, no están ya en nuestras filas. ¿Por qué? Porque decidieron mejor ir a otras actividades que no sean las docentes. Otros sí están ahí, siguen en la lucha, pero también nosotros tenemos que despertar nuevamente, compañeros, defender lo que hemos logrado. 11 años de lucha durísima por recuperar algunos de los derechos perdidos. No podemos seguir perdiendo, compañeros. Muchas veces, compañeros, y aquí sí, hay algunos compañeros maestros que con tal de estar bien, no importa, mi amigo, me hago amiga del rector, de la autoridad de turno, y muchas veces soy hasta el espía de los otros. Compañeros, eso no es práctica del magisterio sano. Esto es lo que nos están dejando. ¿Es por qué? Por el temor, es por la lucha. ¿Por qué le persiguen a los dirigentes de la UNE? Porque no les tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no les tenemos miedo, compañeros. ¿Y creen que nosotros no tenemos miedo? Claro que sí. Es un momento que todo mundo, el miedo es inherente al ser humano, pero tenemos que superarlo, compañeros. Ayer les había dicho, ¿cuáles son los elementos? Primero, el conocimiento. El conocimiento te da la razón. La razón te obliga a buscar la organización. Con la organización que se comienza, se logra la unidad y con la unidad se comienza la lucha. Las luchas no son de hoy para mañana, compañeros. Los resultados estamos viendo en la LOI. 11 años de lucha y seguimos luchando, compañeros. Ya no son 11. Ahorita ya tenemos casi 15 años de lucha y entre eso logramos los derechos, sí. Tenemos un reglamento inconstitucional. Si nosotros nos unimos contra ese reglamento, si nosotros hacemos una movilización hacia la Corte para que tomen en cuenta ese reglamento, ellos tienen las propuestas de la UNE, cuáles son los artículos inconstitucionales y lesivos a los derechos. La Corte los califica, que sí son lesivos, pero no hay una resolución todavía. Esa resolución, compañeros, lo podemos conseguir y ahí sí se acaba todo lo que está sucediendo. Pero debemos también dar el paso, compañeros. Y casi lo demás está en la misma dirección que les acabo de decir. Insisto, compañeros, si alguien le hace trabajar más tiempo de lo debido, si es que a usted le obligan a ir a trabajar un sábado o ir a trabajar más tiempo de lo necesario, les mandan, por decir algo, el día lunes a las 5:30 de la tarde le mandan una disposición que presente para el día siguiente, usted no lo haga. Está fuera de la jornada laboral. Él tenía que hacerlo dentro de la hora laboral, pero ojo, debía haber analizado el tiempo que usted va a trabajar. Por ejemplo, si le pide que prepare a los estudiantes para el otro día y le pide que prepare a las 3 de la tarde o a las 2 de la tarde cuando no tiene los estudiantes, ya usted no puede hacer esa actividad. ¿Por qué? Porque tiene solo una hora, de 2 a 3 de la tarde, nada más. Tiene que buscarse cuáles son los estudiantes, tiene que buscar el material, tiene que prepararles. ¿A qué hora lo va a hacer eso?
tiene que ser lógico. Las disposiciones tienen que ser lógicas y enmarcadas en la ley. No pueden ser producto del voluntarismo de una autoridad. Sobre los maestros de nombramiento provisional, les había dicho, compañeros, tenemos que unirnos. Les invitamos a ser parte del CRIM. Vengan a la UNE. Nosotros les escuchamos, les orientamos, compañeros, les damos asesorías, eh, no solamente jurídicas, no solamente legales, también les damos otro tipo de asesoramientos. ¿Cuáles son las normativas que ustedes les pueden estar ayudando? Pero ¿quiénes están? Compañeros, son ustedes casi el 50%, nombramientos de contrato y nombramientos provisionales son casi el 50% de toda la población. ¿Qué quiere decir? Si hay 140.000 maestros, ustedes son cerca de 70.000. Son un batallón donde pueden hacer temblar al país, compañeros, y pueden alcanzar ese derecho. Los demás no podemos quedarnos cruzados de brazos y solamente observar. Debemos entrar al apoyo. ¿Por qué? Porque si ellos ganan eso, ellos después se involucran con nosotros a seguir conquistando los otros derechos. Esa es la unidad, compañeros. Mm, Yo creo que ahí estamos casi. Los compañeros que tienen diabetes, son hipertensos, están con enfermedades, mm, si bien es cierto, no son consideradas catastróficas, pero sí son enfermedades de riesgo y de alto riesgo, compañeros, que no pueden impedirle que usted tenga su atención eh, médica, tampoco que pueda atenderse con sus medicinas. Y tampoco puede impedirle que usted pueda atender a las personas que están, en este caso, los niños, discapacidades, eh, personas de tercera edad que son en estado vulnerable. Ellos no pueden, no están protegidos por la ley y por lo tanto usted haga valer el derecho también de ellos, no solamente los suyos, sino los derechos. Hay una ley para las discapacidades, hay otra para el adulto mayor, hay otra para la salud también, eh, mm, eh, en, en ese orden, ¿sí? Yo creo que en este caso, mm, eh, dice, a los docentes de jornada vespertina nos cambia el horario de ingreso, sobre todo cuando estamos sin estudiantes mientras de la jornada. Compañeros, si hay abuso de autoridad, ustedes saben el camino. Si hay alguna inquietud, vengan a la UNE para escucharles, porque a veces estamos, creo que en este caso tenemos situaciones ya son personales, no podemos estar este rato abriendo para todos. En este caso, si es que no, con esto que les había eh, eh, hablado, eh, no he topado la situación suya, por favor, escríbanos al número que le indicó mi compañera Liz para que puedan orientarle de mejor manera y atender su inquietud. Em, Dicen, bueno, lo demás es de lo escrito, está casi ya. Mm, los docentes parvularios de inicial pueden ser coordinadores de la Comisión Social y Cultural. Sí, compañera, es parte de nuestras obligaciones. Mm, ¿El reglamento está vigente? Sí, el reglamento está vigente, compañeros. Entonces, inclusive cada vez
que mandan es más lesivo. Ah, si no cumplimos lo que dicen las autoridades, no mandan a los distritos, sí, pero que manden la denuncia con las pruebas. Pero para eso, compañeros, ustedes tienen que reunir las pruebas. Ojo, compañeros, ayer habíamos hablado cómo reunir las pruebas. Primero, puede ser grabaciones, fotografías, pueden ser las disposiciones escritas, también pueden ser, si usted no logró eso, pueden ser padres de familia que estuvieron, que observaron todo eso y que pueden servirle como testigos de ustedes. Tienen que defenderse, compañeros, no pueden simplemente ir a los distritos y los distritos que actúen en forma unilateral. Usted tiene derechos, compañeros. Am, el acompañamiento a los estudiantes, hay una disposición, una, un acuerdo ministerial sobre eso y aquí nosotros tenemos que ver también el derecho prioritario y fundamental del niño, ¿no? Entonces, ahí pues nosotros tendríamos que ver también, vamos con el recorrido, sí, pero ¿cuál es la compensación? De alguna manera debe compensar ese tiempo. Diga usted, eh, por favor, necesito este tiempo para hacer esta actividad, atiéndame, o alguna situación, ¿sí? Es como un negociar para ganar, ganar con las autoridades. Los docentes tutores a cargo de estudiantes, toda la jornada por 5 días, en los primeros mientras se no tienen teoría nada en clase. Ah, para los tutores también hay un acuerdo ministerial que entonces se debería leerlos bien con pinza porque en algunos sí están dentro de la normativa legal, pero sobre todo ahí se menciona el derecho fundamental de los niños, ¿no? De la juventud y niños, y ahí sí le protege la Constitución. Entonces, esto, compañeros, insistimos, hay una situación que dice, miren, ah, que nos dicen siempre, dice, el maestro es un misionero, el maestro es por vocación, etcétera. Sí, compañeros, nosotros somos maestros por vocación, no somos solamente por haber, por el lucro, no, somos por vocación. Pero eso no significa que vayan a abusar de lo nuestro. Yo recuerdo años anteriores en los paros, nos entrevistaban en los canales de televisión y nos decían, pero ¿por qué están pidiendo aumento de sueldo a ustedes si ser maestro es una misión? Yo le decía, es una vocación, le decía, sí, es una vocación y yo soy millonario en vocación. Pero desgraciadamente en la tienda yo no puedo ir a pedir la leche para mis hijos y pagar con vocación. El señor de la tienda me exige dinero. No puedo enviar a mis hijos a sus escuelas y colegios y pagar el recorrido con vocación. Compañeros, tenemos que ser constantes. Cierto es, yo soy maestro por vocación, pero eso no le da a nadie el derecho a que me quiten mis derechos, a que me pisoteen, porque yo también soy ser humano con dignidad. Y no solamente eso, soy algo más, soy docente. Y al ser docente tengo una categoría superior. Y desde ahí debemos pensarlo, compañeros. También se nos dice que se venden los puestos para el ingreso al magisterio. Compañeros, sobre esto nosotros hemos escuchado muchísimo y hemos pedido que nos den pruebas, que se señale
¿Quién está vendiendo? Porque eso es corrupción. Nosotros no estamos con la corrupción. Nosotros atacamos y luchamos contra eso, compañeros. No podemos ser parte de eso. Pero también es corrupto. Tan corrupto es aquel que recibe como aquel que pide. Entonces, si yo he visto eso o me pidieron dinero o cualquier dádiva para darme un puesto, compañeros, yo tengo que denunciar con pruebas, compañeros. El momento que se nos dé, nosotros hemos movido a gente de algunos distritos que hemos conocido ese particular y que hemos tenido esa prueba. Entonces, es irrefutable una prueba. Pero no podemos solamente mencionarlo, compañeros, porque ahí nos podrían tildar de acosadores también, ¿no? Entonces, es hasta ahí, compañeros. Nosotros creo que nos vamos a quedar aquí. Um, ¿Qué día se reúnen el RIN? Compañeros, este rato yo no podría darles, tendría que hablar con los compañeros y los dirigentes del CLIN. Eh, hemos de enviar asimismo, es el CLIN Pichincha, ¿no? Entiendo que este rato se están creando, están renovando todas las directivas en todas las provincias. Tendrían que preguntar si son de provincias, al presidente de su provincia. En Pichincha, mm, creo que los compañeros dirigentes, ellos se reúnen los sábados, pero cuando tienen también otras actividades, nosotros estaremos dándoles, les solicito pues a Liz que envíe a los correos de los maestros sobre el día que se va a dar una asamblea del CLIN para que los compañeros puedan estar presentes y puedan conocer más elementos, ¿sí? Dice los requisitos, es copia de cédula, certificación bancaria. Para hacer la afiliación a la UNE. Eh, sí, es una copia de la cédula, el certificado bancario y llenar el formulario que les damos acá en la UNE, compañeros. Entonces, el ingreso es voluntario y la salida también. El compañero dice, fui despedido en la pandemia porque supuestamente llegaba un ganador de concurso, cosa que nunca pasó, es decir, que no llegó. Dice que aún podría solicitarme reingreso. ¿Es verdad? Sí, mediante Educa Empleo. Sí, compañero, puede terciar nuevamente, el rato que se abran nuevamente las convocatorias, puede insistir, compañero. Eh, Nos dice, durante la pandemia es bastante tiempo el que usted de que usted salió, en, no sé, de pronto, no sé de qué provincia es, podría pedir, pero ha pasado mucho tiempo y creo que al momento tendrán pues otras justificaciones, ¿no? Mm, bueno, entonces yo creo que aquí nos quedaríamos, compañeros. Um, Dice, una excelente noche, mi estimada. Los docentes que no se profesionalizan, o sea, tienen títulos en otras áreas, no sean homologados ni podrán ascender. ¿Qué hay con eso? Ya. La ley le dice claramente, una vez que se adquirió el nombramiento definitivo, los docentes y las docentes con títulos en otras especialidades que no son las de la educación tienen 3 años para profesionalizarse y ese instante se les ubicará en la categoría que les corresponde. Caso contrario, ellos serán destituidos. Le dice clarito la ley. Entonces,
Por eso la profesionalización es muy importante. Les había iniciado a ustedes que con la LOI nosotros les habíamos amparado, les habíamos dado una categoría, pero compañeros, también se debe cumplir con lo otro. Nosotros no podemos estar en contra de la ley. Si estamos pidiendo que los otros estén, cumplan con nuestros derechos, nosotros también tenemos que cumplir con nuestras obligaciones, compañeros. Bien, yo creo que aquí nos quedaríamos porque los demás son casi las mismas preguntas y muchísimas gracias, compañeros. Dice, ¿qué significa el FLIN? Es Frente de Lucha para el Ingreso al Magisterio, compañeros. Muchísimas gracias. Entonces, creo que aquí nos quedamos, mi querida Liz. Ha sido un placer compartir con ustedes un poquito de aquellos conocimientos que hemos construido, que hemos vivido, que hemos investigado, pero gracias también a la experiencia docente de ustedes, del magisterio, que nos han dado todo ese bagaje de experiencias, pero también ese deseo de luchar junto a ustedes por y para ustedes, compañeros. Conmigo, muy buenas noches, muchísimas gracias nuevamente. O que descansen, compañeros, y que viva el magisterio ecuatoriano. Muchas gracias, estimada Elvita. La información igual que nos acaba de brindar ha sido muy valiosa para cada uno de nosotros, porque obviamente conocemos más sobre todas las temáticas igual que han estado pasando. Estimados estudiantes, agradecerles igual el tiempo que se han tomado igual para poder recibir lo que es el módulo número 4. Recuerden que la siguiente semana ya comenzamos con lo que es el módulo número 5. Ya deben continuar haciendo las actividades, tanto en la plataforma, foros, preguntas frecuentes, la evaluación, todo lo que les solicita en la plataforma. De antemano, estimados estudiantes, muchas gracias, que tengan una bonita noche y nos vemos igual la siguiente semana. Cualquier inquietud ya les dejo igual mi número de teléfono y estamos igual pendientes. Que les vaya muy bien, un bonito fin de semana. Hasta mañana.